Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor, de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y... Senado SECOT. ¿Sabíais que en la SECOT contamos también con nuestros propios senadores? Pues sí, es así. Precisamente porque el Senado puede que no sea la estructura o la rama más visible de la SECOT, pero sí que es una de las más importantes por sus integrantes. Contamos hoy con la presencia del doctor José Ramón Rodríguez Altónaga, perdón. Expresidente y senador SECOT. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Nosotros estamos un poco descansados, creo, que esta noche han salido de fiesta. Hay que celebrar que estamos en la SECOT. ¿Y en Salamanca? Y en Salamanca, Y en Salamanca. Claro que sí. José Ramón, bueno, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, lo primero, y agradecerte que estés aquí frente a nosotros 5. No importa, con mucho gusto. Con mucho gusto. Mira, yo creo que, bueno, eres de sobra conocido por los socios de SECOT y yo creo que al final hemos tenido una vida cargadita de traumatología. Bueno, no, llevo trabajando 58 años. ¿Ah, sí? Sí, yo terminé mi especialidad a los 23 años y medio y era el año 1965. Y ya entonces entré en el Sanatorio de Pedrosa de Santander a trabajar y fui con mi jefe al primer congreso de la SECOT, que se celebró en Bilbao porque se había suspendido uno que íbamos a hacer en Portugal. Ajá. Y ya desde el año 65 hasta el momento actual, que yo sigo en activo, naturalmente con gente al lado mío joven e inteligente que me mantiene de pie y no me deja o me ayuda a no cometer errores, ¿sabes? Entonces llevo 58 años trabajando y estoy orgulloso de seguir trabajando. ¿Siempre quiso ser médico? Desde muy niño. En mis orígenes no hay ningún médico. Uh-huh. Yo vengo de una familia de marinos. Mi padre era marino, mi hermano era marino, que se hundió en un barco en Cagliari con 27 años, y mis tíos eran prácticos de puerto, y el único médico que ha habido hasta ahora en mi familia soy yo. ¿Y cómo vino esa inspiración? Bueno, yo era niño, vivía en un pueblo, en el Astillero, que es un pueblecito pequeño, donde se reparan barcos y por desde ahí viene su nombre, ¿no? A 8 kilómetros de Santander. Y bueno, yo era un niño que vivía solo ahí en Astillero. Mi padre y mi madre tenían una casa alquilada con una pequeña huerta y no me dejaba mi madre salir a la calle con otros niños por si acaso me caía, estas protecciones que te hacen de niño. Cuando venía el médico, pues yo estaba cerca de él. Y cuando venía a ver a mi madre, a veces me metía debajo de la cama para ver lo que la decía. Era algo que la medicina me empezó desde muy niño a gustar, ¿no? Y decidí hacer medicina. Y se lo planteé a mis padres. Y mi padre pues era un hombre y mi madre pues modestos, ¿no? Y ellos hicieron un gran sacrificio porque yo fuese a estudiar medicina a Valladolid. Y ese sacrificio pues yo lo recuerdo hoy y lo recuerdo continuamente, ¿sabes? Porque entonces no lo valoras, No lo valoras. Parece que es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y no. No lo valoras, ¿verdad? Porque creen que todo... Pero yo sí lo valoro. Lo valoro porque yo soy médico gracias a mis padres, especialmente a mi padre, que para él los estudios era muy importante. Llegué a estudiar medicina a Valladolid
El primer profesor que me encontré era el de anatomía, que era el profesor Antonio Pérez Casas. Era un hombre con una mente prodigiosa, ¿sabes? Era un hombre que era capaz de resolver los problemas más complejos de la forma más simple. Y esto es algo que he admirado yo siempre. Y me quedé embobado al lado de él. De tal manera que terminé la anatomía, que era primer curso, segundo, y él fue mi tutor durante la carrera y él fue el director de mi tesis doctoral. Y cuando terminé la carrera, pues me fui a Santander. No sé si debo de seguir hablando o queréis... No, lo que quieras contar. Estamos aquí todos embobados, mirando, escuchando. Me fui a Santander con la intención de Valdesilla, que era un hospital de mucha referencia ya, pues poder entrar a trabajar. Pero ocurrió que en traumatología el jefe de servicio tenía 2 hijos que eran traumatólogos, ya no cabían más. En medicina, en cardiología, el jefe también tenía otros hijos que tampoco cabían más, y entonces yo, como lo mío era la traumatología, lo que quería era la traumatología. Cuando acabó cuando acabó medicina, estudiar medicina, ¿ya sabía que quería traumatología? ¿Cómo funcionaba eso? Sí, me gustaba la trauma. Y entonces, pues, estaba el doctor Colbe, que era el director del sanatorio de Pedrosa, que estaba entonces en un momento muy importante del profesional, y mi madre, que llevaba a un hermano mío de él a que le viese, pues le hablaba de mí muy bien. Yo tengo un hijo que estudia medicina, yo tengo un hijo que no ve. Total, que yo acabé la carrera y mi madre convenció a Rafael de que me recibiera. Voy a hacer un comentario. Médico gracias a su padre, pero traumatólogo gracias a su madre. Sin ninguna duda. Porque mi madre lo convenció. Y entonces, pues, fui a verle. Don Rafael, yo estoy aquí porque a mí me gustaría hacer traumatología y cirugía ortopédica, ¿no? Y entonces él, pues no sé qué vio en mí, que me dijo, yo le ofrezco a usted para trabajar Pedrosa, sanatorio de Pedrosa. Entonces yo le contesté, sí, don Rafael, pero es que yo creo que los pacientes de Pedrosa y esto, que pues Pedrosa era un sanatorio antituberculoso osteoarticular, que teníamos las secuelas graves de polio, teníamos la hidatidosis ósea, la tuberculosis de columna vertebral, de cadera, de rodilla, de tobillo, ¿verdad? Perdóneme, doctor, pero Marcos está SR2 y está el pobre diciendo, ¿pero eso qué es? Claro. Entonces yo le dije al doctor Colbe, y Valdecilla estaba casi recién estrenado, estaba nuevo, tenía los mejores jefes, porque allí... Yo le dije, mire, pero claro, no hay trauma, no hay fracturas. Él me contestó, el día que usted aprenda a curar los enfermos que tenemos nosotros, la traumatología será muy simple, muy sencilla. Claro, yo entré allí, él tuvo que hacer muchas cosas para hacerme un hueco. Tenía 2 anestesistas, quitó uno, bueno, pero yo entré en Pedrosa. Y entré en junio, entré un 23 de junio, y me hizo fijo él en diciembre, en la Nochebuena, que fue mi primera guardia. Buen regalo. Y allí estuve 5 años viviendo en la casa de médicos, que era una casa pequeña, que vivíamos 4 médicos y un capellán. Y allí yo pues comíamos, cenábamos, dormíamos y trabajábamos durante toda la mañana. Y tenía unos pacientes muy complejos, ¿sabes? Porque además de lo que os he dicho de tuberculosis, de hidatidosis, pues teníamos las secuelas graves de polio, teníamos las graves escoliosis, teníamos deformidades, pacientes que se tiraban los niños, entonces un PERTE se tiraba año y medio ingresado y les dejaban allí hacían la primera comunión y tal. Y esto influyó en mi vocación. Yo lo que viví influyó en mi vocación. Terminé a los 5 años, tenía el título de especialista, seguí en el sanatorio de Pedrosa y luego pues fui pasando médico becario clínico, médico becario quirúrgico. Todas estas cosas se hacían por oposición nacional, porque era un centro nacional. Jefe clínico y llegué a ser jefe de servicio al final. Pero bueno, lo que os estoy contando a lo mejor no es lo que queréis. No, está bien. A mí me gusta, No, o sea, que yo no voy a discutir. Cabe reseñar, porque yo trabajo en Torrelavega y llegan todavía pacientes
que fueron tratados en Pedrosa. Y una cosa que no sé si sabrás es que ellos tienen una asociación Sí, de pacientes que se trataron en Pedrosa y se reúnen. sí. Y es muy curioso porque son gente con cirugías que yo cuando lo veo dices, madre, ¿qué se hizo aquí? Tienes que preguntarle a él. Sí, que no sé si lo sabías, que estos pacientes se siguen reuniendo. Sí, lo sé, y sigo viendo pacientes yo de entonces, ¿sabes? Hicimos hace poco una reunión de todos los que habíamos trabajado en Pedrosa, porque, vamos a ver, estos pacientes, nosotros hacíamos cosas muy importantes allí, ¿eh? Operábamos las columnas vertebrales, hacíamos el jarrito, la columna cervical, hacíamos el clowar, y en las tuberculosis de cadera hacíamos las artrodesis, los briten, y se hacía cirugía. Se hacía cirugía y teníamos los medios que vosotros os podéis imaginar, ¿no? Que operábamos y después de operar les pasábamos de sala de posoperatorio a una guardilla, que allí una galería, que abríamos las ventanas, pero no se nos infectaban los enfermos, no se nos infectaban. Era curioso porque yo tuve un problema que en el año 73... fui a Puerta de Hierro con mi padre porque mi padre sufrió una caída en un baño y tuvo una rotura diafragmática, hizo una transposición de vísceras, total que finalmente hizo una estenosis de esófago. No sabíamos lo que era, pensábamos que si era un cáncer y yo lo llevé a Puerta de Hierro porque estaba Figuera y Merich, que era número 1 en España. Y se portó muy bien porque entonces Puerta de Hierro veía pacientes privados y pacientes públicos, que es algo importante en el mismo hospital. Y yo pues no tenía dinero, claro, pero tenía amistades y el Banco de Santander dijo que no había problema, que lo que costase, que ellos lo pagaban. Me facilitaban el crédito. No hizo falta porque Figuera se portó muy bien. Me dijo, no, hombre, tú eres médico, tu padre que suba por esta escalera que le voy a operar igual. Pero a los 2 días se infectó y ponía un letrero que decía contaminado. Y entonces yo me fui fijando que todos los que tenía alrededor ponía contaminado. Un niño de 3 años contaminado. Puerta de Hierro, año 73. Y entonces yo hablé con él, con Figuera, porque mi padre se me murió y a los 23 días me le llevé para Santander, ¿verdad? Muerto. Y dije, hombre, mire usted, yo trabajo en un sanatorio en Pedrosa y nosotros operamos y llevamos a nuestros enfermos al lado a una galería que abrimos las ventanas y no se nos infecta. Usted tienen un problema aquí y dice, tenemos una pseudomona que nos infecta a los enfermos y se los mata, pues cierre usted el servicio. Cierre usted. Y Puerta de Hierro cerró durante un tiempo aquella unidad de... Pero quiero decir que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. De lo bueno. Y por eso ves pacientes nuestros y pacientes muy complejos, veréis, ¿no? Y bueno, aquí a ver qué le hicieron. Pacientes con mucha batalla. Con mucha batalla, sí. Pues así nos hicimos, poco a poco. José Ramón, ¿y qué relación ha tenido con SECOT? Mira, desde el principio yo soy un hombre que me gusta aprender. O sea, que yo me voy de aquí, de Salamanca, que he aprendido muchas cosas. Muchas cosas de medicina, cirugía y de ortopedia y traumatología y muchas cosas humanas. Entonces, pues, oye, estamos en un momento que cuando yo empiezo a desarrollar allí en Pedrosa mi especialidad, pues busco, pero había un problema grave, que es que los servicios se daban la espalda. Y Valdecilla nos despreciaban a los de Pedrosa, con una palabra entre comillas, el desprecio, pero era así. Había una lucha entre los jefes, había unas cosas que esto no tenía sentido, ¿no? Porque yo lo veo de otra manera.
Yo creo que hay que apoyar, hay que ayudar, uno tiene que enseñar todo lo que sabe y hay que trabajar, que lo dije el otro día, para mí pues hay que trabajar juntos y hay que conseguir y que hay que ayudarse. Yo creo que en la medicina lo que hay que hacer es decir, lo que yo sé no es mío, es de todos. Exacto. Y allí era un momento que en todo el país, en toda España, ibas a los congresos, te contaban historias que eran increíbles, ¿no? Y luego pues teníamos este problema de que te estabas formando en un servicio que claro, que el de enfrente te estaba criticando. Y si empezamos y poníamos una prótesis de cadera de Zimmer y el otro quería IQL, si el de IQL se le soltaba el cotilo, pues ya estábamos con unas batallas que esto es así, esto... Sí. Y así se aprende muy mal. Pero bueno, yo creo que he tenido mucha suerte en la vida, ¿sabes? Porque estar aquí con vosotros hoy para mí pues es un orgullo y es un honor. Eso le iba a decir. Fue presidente de SECOT en el año 2010. En el 2010, sí. Hasta el 2012. Sí. Cuéntenos alguna cosa de ese periodo. Vamos a ver, mira, yo llegué en el 2010, me tocó entrar en la presidencia del 2010 en junio, porque la presidencia anterior, que era la de Enrique Cáceres, él pasó a ser presidente de la EFOR. Entonces el Congreso, en vez de hacerlo en octubre o noviembre, como hacemos las ECOT, lo hicimos en el 2010, se hizo en Madrid y se hizo en unión con la EFOR. Y entonces él salía de presidente de las ECOT y yo entraba. Y bueno, pues nos dimos la mano, pero estas dos juntas celebramos el 75 aniversario de las ECOT. Y decidimos los dos presidentes hacerlo en conjunto. Y esto fue bonito porque las dos juntas pues estaban representadas, hicimos el acto académico, y hicimos el acto luego de ir a la Comunidad de Madrid, las dos juntas, de llevar a la Esperanza Aguirre, que entonces estaba allí de presidenta, una bandeja de plata, y con el escudo nuestro de la SECOT, no para que la cogiera y la depositara allí, que la depositó en la comunidad. Y entonces, bueno, pasaron los 3 o 4 días de esto y me quedé allí con mi junta. Yo tenía clavado que había una cosa que había que luchar, que era la indexación de la revista. Porque la sociedad llevaba 75 años, ¿comprendéis? Y no teníamos la revista indexada. Y eso lo habían intentado todos los presidentes, todos los directores, pero esto venía siempre rechazado. Y un día iba solo yo en un avión dándole vueltas a eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué será? ¿Y por qué no será? Y me dije a mí mismo, pues si tú quieres saber por qué, pues vete y lo preguntas. A ver. Y yo hay dos cosas en la vida que he intentado siempre y no lo he llegado a conseguir. Una es hablar inglés, pero sí que desde muy joven he estado siempre dando clases de inglés y en ese momento pues más, porque daba me venía a la consulta un irlandés martes y viernes y esto. Tenía muy poco inglés. Y otro problema que nunca he dominado ha sido el golf. Pero bueno, pero la verdad de esto es que yo me presenté a mi junta y entre los objetivos que tenía, el primero era la indexación de la revista. Y luego pues hubo otros objetivos que se cumplieron también, que había un piso que estaba allí al lado de la sede, que era viejo, que tal, y dije yo pues esto lo ideal era comprarlo y hacer un aula que hicimos de 90 o 100 personas aula SECOT. para formarse los traumas jóvenes, ¿no? Hay que pensar siempre en los jóvenes, hay que pensar siempre en los jóvenes. Total, que le expliqué a mi junta esto. ¿Y dónde quieres ir? Digo yo, pues a la National Library of Medicine. ¿Y dónde está eso? Pues no, eso está en Bethesda, en Washington, en el estado de Maryland. Y bueno, pues en la junta pues hubo de todo. Pero estaba Paco Forriol. que era el vicepresidente, que le había yo propuesto para vice y él pues me quería a mí mucho y me quiere, y entonces dijo, yo te acompaño. ¿A Maryland? A Maryland, sí. Y nos fuimos.
y nos recibió el director nacional de la Library of Medicine. Este era Sheldon Cosin. Oye, yo creo que lo mismo que hay amores, lo he dicho el otro día, aquí a primera vista, hay amistades a primera vista. Le caímos bien. Yo, I am worried, my problem was... Yo tenía 5.000 traumatólogos que no podían... Y yo quería que mis traumatólogos fuesen y pudiesen publicar en una revista indexada. Vamos, que le lloré. Y Paco Forriol, en inglés. y Paco Forriol, el vice en mi inglés, que era especial, claro. Pero Paco Forriol habla muy bien inglés porque tiene una educación diferente a la mía, claro, de origen y de principio. Es un señor y habla inglés y todo, y claro, traducía lo que yo no decía bien y me ayudó mucho. Le caímos bien. Y teníamos un comité editorial entonces que se había cambiado, lo había cambiado Enrique, entonces yo lo había apoyado, ese comité, y estaba Gil Garay de director, y estaba Guerado, y estaba Monllau en el comité editorial. Volvimos de allí y les dijimos cosas que el hombre quería que cambiáramos en nuestra revista. Y a los 6 meses yo dije, esto no me parece, no tenemos más noticias, y entonces volvimos. Y ahí ya le ganamos más todavía, porque habíamos quedado a las 8:30 y yo, que soy un puntual de que voy media hora antes a los sitios y doy vueltas hasta que me llega la hora para entrar. Oye, hacía 8 grados bajo cero en Washington. Y estaba allí una policía fuerte, grande, negra, que por supuesto encantadora, pero no nos dejó pasar. Y yo estaba helado de frío. Y llega este hombre, el Sheldon Cosin, y yo le dije, que estaba preocupado otra vez. Y él me cogió, nos llevó, nos enseñó la zona de libros incunables, hay que darse cuenta de que esta biblioteca es la más grande del mundo, que tiene 7 millones de ejemplares, bueno, lo que queráis es aquello, ¿no? Y nos invitó a un café. Dije, joder, esto le tengo yo ganado. Y este café, pues me supo a poco, la verdad, pero más o menos noté, yo creí que aquel día habíamos indexado la revista. Y nada, me vine todo contento, le dije a Paco Forriol, oye, yo creo que esto tal. Y empecé a escribirme con él. Claro, me lo escribía mi profesor de inglés, pero a escribirme con él. Total, que la revista, a él le jubilaron, las cosas se me pusieron peor en mayo, pero a final de octubre, noviembre, la revista nuestra indexó. Bueno, un exitazo. Entonces yo después de esto le invité al Congreso de Barcelona. Uh-huh. Le invité al Congreso de Barcelona y vino y él dio una charla y me fui con él luego a Bilbao, Barcelona-Bilbao, y ya llegamos a Bilbao, le llevé al Guggenheim y luego le llevé a Santander, a mi tierra. Ahí ya sí que le ganaste. Allí nos hicimos grandes amigos y hoy somos amigos familiares. Él tiene a su mujer, Loreta, que se rompe una muñeca y me manda a mí de las radiografías a ver qué opino. O sea que hay una amistad muy grande. Y gracias a esa amistad tenemos indexada la revista. No, yo creo que gracias a que yo le convencí de que nuestra sociedad tenía 5.000 traumatólogos entonces, y que tenían que tener una igualdad con los demás, porque mis traumatólogos eran muy importantes y eran lo mejor. Sé que había problemas, ¿comprendes? Que yo le he dicho a Forriol que se los contaré para que cuando lleguen los 100 años de la sociedad se celebren, pues él diga cuáles eran los obstáculos para no haber entrado. Lo que sí que os puedo decir... Pues dejas con la intriga entonces hasta dentro de unos años. Sí, porque yo no quiero decir más, porque estamos muy cerca de la indexación. ¿Comprendes? Entonces yo lo que sí que os puedo decir es algo que es cierto. Bueno, todo lo que os digo es cierto. Si no hubiésemos ido, la revista no hubiera indexado.
Este es la cosa. Luego, ¿quién la indexó? Sedocozi. Sin ninguna duda. Bueno, pero también no hay que quitarse mérito. No, pero sí, te voy a decir una cosa. Yo no sé, yo estoy educado de una manera que yo tengo 4 hijos titulados superiores, 2 ingenieros de caminos, un abogado y un profesor de cirugía veterinaria que es cum laude con premio extraordinario porque fue el primero que hizo la artroscopia en la rodilla del perro en España y se dedica, aparte de ser director del hospital allí en León, en la universidad, se dedica a hacer traumatología en pequeños animales. Te quiero decir que estoy con 4 titulados superiores, comiendo, discutiendo, cenando, y soy respetado, entre comillas, por mis hijos, y tengo una relación muy... Le doy todo a los jóvenes y yo no quiero nada para mí. O sea, que a mí no me importa, no. Yo no indexé la revista. La revista se indexó porque había 5.000 traumatólogos que había que analizar lo que habían hecho, que es lo que yo le hice hacer. Claro, nos tiraba a lo mejor al principio fotografías, que habíamos puesto una fotografía de un enfermo, de no sé qué, de una manera, que eso no se ponía así, parece que hacíamos todo mal, ¿no? Pero luego, pues se arregló. Bueno, pues aprendimos. Y esto fue una de las primeras cosas que hicimos, porque hicimos más, hicimos el marco ético, hicimos pues una auditoría, no para ver que nadie, sino para ver si la sociedad tenía un futuro bueno, ¿no? Como estaba. Bueno, al final también hay que valorar cómo son las cosas. Y bueno, yo estoy contento de la presidencia, de las cosas, se hizo marco ético, se hicieron muchas cosas y así se va avanzando, ¿eh? Y hablamos ahora un poquito del Senado Secot. Yo creo que los socios no saben muy bien qué es eso del Senado Seco. Bueno, el Senado Seco yo creo que se entiende fácil. Que un presidente pasa, nosotros hacemos 2 años, ¿no? Antes, que somos vicepresidentes, 2 años de presidencia, 2 años de pos y pasamos al Senado. ¿Senado quién son? Los que han sido presidentes. Cada uno ha vivido un momento de la sociedad y tiene una experiencia de ese momento. Yo os puedo decir de la mía, pero el anterior y el posterior han tenido habrá más la suya. Entrevistas. Entonces, habrá que hablar con ellos. Bueno, pues hay dentro del Senado, pues hay personas que, por supuesto, no soy yo, pero que son sabias. Sabias no por lo que ellos hicieron, que hicieron mucho, sino sabias porque tienen una sabiduría natural que resuelven muchas cosas, ¿no? Y es un grupo de personas que la función nuestra no es una función consultiva, ¿eh? Yo voy a comprar el piso cuando era presidente de Alau y valía 800.000 euros y yo debo de ir como presidente al Senado a decir qué les parece, y a explicarles. Es consultiva, pero yo creo que no es que sea útil, es que es necesario. Es que a mí me parece que es necesario. Nosotros procuramos, el Senado actual, nos llevamos todos bien, y procuramos, por supuesto, apoyar a la presidencia y a la junta directiva que está y no crearle ningún problema, Y yo creo que está haciendo una función. Y luego, por nuestra parte, pues hombre, el venir a las Secos, ¿qué te voy a decir? El año que viene vamos a Granada. En Granada ya estuvo las Secos. Y allí, pues la noche anterior a las elecciones, que hubo elecciones, se presentaba Ferrer Torreyes. Yo tenía contacto entonces con la Fundación Jiménez Díaz, porque al estar en Santander con 2 servicios que se daban la espalda, tenías que ir buscando, ¿comprendes? Y yo pues primero pues me ayudó mucho Cataluña, a mí me ayudó mucho Cataluña, los Viladó y esto, porque yo mi vida profesional la empecé por el pie, pero bueno, oye, entonces había unas elecciones y la noche antes mi mujer Blanca se me cayó y dolía el hombro y tal. Entonces estaba con Paco Castillo, que era uno de la Fundación Jiménez Díaz, y oye, vamos a llevarla a un sitio, y la llevamos pues a una clínica de ginecología que había allí para que la hicieran una placa. No la vimos nada y tenía una fractura de hombro, ¿no? En Granada. Todo esto porque yo
había intervenido en una mesa redonda, gracias a los Vilado, y para celebrarlo dije, vamos al Albaicín. Y cuando bajábamos, que íbamos a coger el coche, baja uno con una moto, me la pegó un tirón, la llevó el bolso y me la tiró al suelo y me la rompió el hombro. Y nosotros los dos traumas no se lo diagnosticamos hasta que no llegó a Santander. Y me lo echan cara todavía, ¿eh? Dije, oye, yo te estuve ayudando a bañarte y todo, yo no podía hacer más, ¿no? O sea, quiero decirte que nosotros los senadores, yo creo que una sociedad como la nuestra es importante, se nos tiene muy bien, o sea, se nos da oportunidades. A mí me dio el presidente el otro día la oportunidad de hablar, sin decirme de qué, sin imponerme nada. Y nos llevamos bien. Hombre, siempre tienes preferencias, ¿no? Porque la gente que se ha formado contigo, bueno, pues yo quiero apoyarles. Eso siempre pasa y seguirá pasando. Pero bueno. Porque el vínculo es el vínculo. Yo nada más que hablo y soy un rollo. Nada, así que preguntar. Vamos a cerrar la entrevista ya. Pues si nos has contado todo. Entonces vengo dentro de 5 años. Dentro de 5 años otra vez. Me lo apunto ahora mismo. Venga, ¿vale? Pues muchas gracias, José Ramón, por acompañarnos un poquito y contarnos un poco esa evolución de trauma. ¿Vale? Sí, gracias a vosotros. ¿De acuerdo? Pues nada, pues recordad, somos Traumas, de vuestro podcast, y nos escuchamos en el siguiente.